Arnoldo Cuellar, por favor, tu opinión sobre lo que sucedió el domingo y qué opinas de esta idea de que fue un engaño, digamos, el llevar a la oposición a esa votación dominical que aparentemente ganó, pero que lo que se buscaba era exhibirlos como traidores de la patria y finalmente sacar adelante la ley, las reformas a la ley minera en materia de litio. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió, Arnoldo? Gracias, Julio. Bueno, no queda sino reconocer y retirar mis chistes sobre Arturo porque viene recargado, man. Sí, sí, sí. Ese análisis ilustrado con datos muy concretos y ejemplos, bueno, pues fue muy claro. Y Temoris, yo creo que esos políticos que mencionas no son una sombra de lo que fueron. Simple y sencillamente todo por servir se acaba y acaba por no servir, ¿no? Es un ciclo biológico. Pero bueno, yo creo que también esos debates que abonaban mucho a la educación política en otros tiempos, con parlamentarios más educados, tampoco funcionaban mucho para que mejoraran las cosas en el país y para que las iniciativas de ley que se debatían fueran más allá de lo que los presidentes querían. Al final de cuentas era retórica. Yo lo que veo, en primer lugar, es que si no fue una trampa de López Obrador, como tú sugieres, Julio, pues por lo menos sí fue una derrota autoinfligida. Y sí resulta muy pobre para la oposición festejar eso, o sea, festejar que el oficialismo se fue a meter a un callejón sin salida, sin que hubiese ningún mérito de parte de ellos, porque construir esa alianza que tanto se ha ponderado, donde ahora sí no hay fisuras, que esto es, bueno, pues sabemos cómo es la política y cómo se van a esas fisuras que están ahí latentes debajo, en un subsuelo ni siquiera muy profundo y van a aflorar pronto cuando las ambiciones empiecen a ser más materia de debate, que ahorita que simplemente se trata de ofrecer una resistencia relativamente sencilla para frenar una iniciativa presidencial y presumir que es la primera vez que ocurre esto, que es un asunto también lamentable para un país con una democracia casi centenaria, que sea la primera vez que ocurre esto, ¿no? Por una parte. Por otro lado, en términos de lo que se debatía, lo que dice Arturo de que el fondo no estuvo tocado y los beneficios para la población del país no estaban a debate en esa sesión dominical, pues me queda claro que la CFE, que quiere retomar el monopolio del manejo de energía eléctrica en México, que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador y de Bartlett, no es una CFE reformada en ningún sentido, ni en materia de sus prácticas corruptas, de su sindicalismo anacrónico, ni de su eficacia, ¿no? De su modernización. Descuidada quizás por la falta de inversión de años, pero tampoco en estos 3 años se ha visto contundentemente nada más allá de esta oferta también simple, sencillona, de poner a trabajar más turbinas en las hidroeléctricas, ¿no? Pero estas plantas viejísimas que todavía utilizan combustibles fósiles, de los peores, de los más contaminantes, tendrían que ser sustituidas mínimamente por plantas de gas. No se supone que tenemos mucho gas, ese que el presidente ha dicho que le compraron a Odebrecht y que se tiene que vender a los Estados Unidos. Sería tiempo de por lo menos esos commodities usarlos hasta que se agoten, porque la otra cuestión es que las nuevas tecnologías y las energías limpias, entre comillas, ninguna es 100% limpia, todas afectan de alguna manera hábitats naturales, etcétera, tenderán a volverse más rentables cuando aumente la demanda en base a que veamos el ciclo final de los combustibles fósiles. Mientras tanto, ningún país con petróleo o con gas natural va a dejar de utilizarlo. ¿Para qué? ¿Para qué quedarse con esas reservas y apostar al cambio de tecnologías? La industria automotriz, por ejemplo, o muchas otras, no están produciendo más autos eléctricos que autos de gasolina, ni es comparable siquiera la cifra, ¿no? Entonces eso hay que usarlo en los mejores términos y prepararse para lo que viene, desde luego. Y del lado de la oposición, tampoco vimos una propuesta que tratara de contemplar ambos mundos, ¿no? Se trató simplemente de defender la ley Peña Nieto, la reforma energética de Peña Nieto, que adoleció de lo mismo, nada más que con cuello blanco. O sea, la misma vieja corrupción de la CFE trasladada a los negocios con las empresas extranjeras, españolas y norteamericanas. Entonces, sí vimos un debate que se quiso convertir en una batalla de ahora o nunca, donde realmente eran fuegos de artificio lo que estábamos viendo. Ya me olvido de la mala retórica y de la pobreza
analítica, conceptual, intelectual, literaria, discursiva de nuestros H diputados, porque pues, creo que a nadie le decimos mucho con eso, nada nuevo, por supuesto, ¿no? Que no desquitan ni siquiera la 10ª parte de lo que ganan, ni estudian en absoluto, ni se preocupan por dejar piezas oratorias que siquiera conciten la atención de esa audiencia que nunca habían tenido, por cierto, para retenerla un poco, ¿no?